Hoy, una vez más, vamos a hablar de BIM, de la metodología BIM, que es indudablemente una de las grandes tendencias que cada vez están más presentes en los proyectos de construcción, ya sean en edificación o en infraestructuras de obra civil. Y una vez más, tengo que agradecer a Bimética, que luego se presentarán para aquellos que no la conozcan, que ponga de su parte. Ya he perdido la cuenta de las veces que han estado con nosotros, que nos han echado una mano y que nos han ayudado a ver todas las posibilidades que ofrece la metodología BIM para una mayor competitividad de las empresas de fabricantes de productos prefabricados de hormigón. Bueno, doy por hecho que todos los que asistís tenéis unos conocimientos al menos básicos de qué es la metodología BIM. No nos vamos hoy a centrar tanto. El que tenga curiosidad, que sepa que en nuestro canal de YouTube hay grabaciones de vídeos yo creo que desde el año 2015 especialmente, que empezamos a dar pasos firmes en este sentido, con lo cual le animo a que visualice alguno de ellos, particularizados lógicamente para nuestra actividad como fabricantes de elementos prefabricados de hormigón, o concreto, es como más se utiliza el término en Latinoamérica, que también aprovecho para saludar a todos los que nos estáis siguiendo desde allí, algún alumno del máster de construcción industrializada. Y nada, sin más, voy a ser muy breve para dar paso a lo realmente importante, que son las dos presentaciones que nos van a hacer nuestros colegas de Bimética. Entiendo que la mayoría, bien a través de las redes sociales o directamente en la página web, seguís la actividad que desempeñamos en ANDECE como Asociación Española de la Industria del Prefabricado de Hormigón. Y bueno, por ir un poco subrayando aquellos elementos que hemos ido sacando, lo más reciente ha sido la actualización de la guía BIM para empresas de prefabricados. Para quien no la conozca, creo que fue una guía pionera, veis que es la cuarta versión ya. La primera la publicamos en el año 2018 y esto avanza de una manera imparable, con lo cual cada 6 meses, cada medio año, pues solemos publicar una versión actualizada, recogiendo algunos de los aspectos más novedosos, porque esto, como digo, lleva una velocidad de crucero y cada vez está más presente en el día a día, desde los proyectos hasta llegar a la ejecución de las obras, y es una guía además que bueno, ha tenido muy buena acogida desde su primera edición, porque está particularizada para lo que es la casuística de los elementos prefabricados de hormigón. Por ver muy rápidamente el índice de la misma, hay una primera gran parte en la cual se presenta qué es la metodología BIM. Para aquellos que no se hayan introducido, se explica en qué consiste, cuáles son los objetivos de la misma. Se hace un recorrido de algunas de las principales plataformas de objetos BIM. Veis aquí en primer lugar Bimética, que es con la que hemos tenido una colaboración siempre más estrecha. Y por destacar este punto, el capítulo 6 de estrategia BIM de los prefabricadores, intentamos ahí dar unas pautas que, en base a nuestra experiencia, yo llevo muchos años, aunque no me dedico expresamente a BIM, es una parte importante de mi cometido, de la actividad técnica que hacemos en Andece. Pues dejamos ahí un poco, damos una serie de pautas que consideramos interesantes de cara a los fabricantes de prefabricados de hormigón, cómo dar el salto a esta tecnología. Yo creo que es algo que ya está en líneas generales con suficiente recorrido, al menos para que se valore dentro de las empresas. No esperar a que sea algo que se demande, porque cuando reaccionas porque algo te viene impuesto, lo normal es que des los pasos equivocados y te acabe costando mucho más que si lo haces de manera progresiva. Y es lo que hemos intentado un poco dar ahí. Luego también contando las diferencias que hay entre los propios prefabricadores. Nada tiene que ver una gran empresa que acometa edificios completos. Hoy vamos a poner un ejemplo práctico, a alguien que sea pues fabricante de productos más seriados, en un catálogo perfectamente definido, como pueden ser pavimentos o bloques. Y por último, pues hacemos un repaso de cuál es el estado actual de la implantación de la metodología BIM, evidentemente en primer lugar en España, y luego hacemos un poco un resumen de cómo se va avanzando en otros países, especialmente en Europa y en Latinoamérica. Y bueno, por no detenernos mucho más, porque además lo van a ir sacando constantemente nuestros colegas de Bimética,
Tuvimos ya una presentación, un webinar dentro del ciclo tecnológico que realizamos durante la pasada primavera, que estuvieron ya con nosotros. Entonces estábamos ampliando la galería de objetos BIM de productos prefabricados de hormigón genéricos. Esta galería, que publicamos una primera entrega en el año 2015, entonces seleccionamos 10 productos que considerábamos más o menos representativos, pero era una galería muy básica y que no tenía más objetivo que, especialmente en nuestras reuniones internas, pensad que en el año 2015 muchos no habían oído que era BIM o les sonaba, pero realmente no tenían mucha constancia en qué consistía. Y el objetivo la finalidad era básicamente esa: expresar, enseñar a través de objetos representativos, gemelos digitales de productos prefabricados de hormigón, que entendimos que eran más o menos representativos, pues enseñar qué es. Evidentemente esto sigue avanzando y hace unos meses, pues como suele ser muy habitual por parte de Bimética, que quiero subrayar su extraordinaria predisposición siempre y la iniciativa que tiene. O sea, no es que le pidamos nosotros avanzar, sino que muchas veces son ellos los que nos presentan algún avance, nos plantean y, bueno, llegamos a acuerdos, yo creo que satisfactorios para ambas partes. Y lo que hicimos fue ampliar esta galería, que hoy ya cubre a 41 objetos. No están todos los posibles productos prefabricados de hormigón, pero casi podría asegurar que hay una variedad que podría cubrir, pues, pensemos, en torno al 95% de productos prefabricados de hormigón. Pero ya no solamente lo que es el modelado, la geometría, el gemelo tridimensional de cada uno de esos objetos o de esos productos prefabricados de hormigón, sino sobre todo lo que hemos hecho en esta fase ha sido darles contenido, enriquecer la información, las características que tienen esos objetos. Es algo que ahora explicará muy bien Pablo a continuación, la importancia que tiene la calidad de la información que se proporcione. O sea, no vale cualquier objeto BIM. O sea, tiene que ser una información homogénea y que no conduzca luego a errores. Si tenemos un objeto BIM con una información poco realista, o que no quede de alguna manera ordenada, os hablará también del estándar que han desarrollado, el GDO BIM, pues de poco o nada puede valer. Entonces hemos hecho un trabajo. Me hubiera gustado entrar un poco en las tripas de la plataforma, porque en esta labor de trabajo conjunto separamos un poco el trabajo. El trabajo fue que ellos se encargaron de transformar digitalmente, de crear esos objetos BIM con el programa de uso más extendido, el de modelado, que es Revit, y yo me encargué de, partiendo de una estructura de datos que tenían ya creada, pues ir un poco enriqueciéndola, modificándola, y en este sentido admitieron todas las sugerencias que hemos hecho. Es decir, hemos hecho ya una primera labor de creación de contenidos. Abro un objeto para que se pueda ver muy rápido. Por ejemplo, aquí una viga doble T o viga en sección I, típica pues de naves o de puentes. Pues toda esta información, por ejemplo, descripción de los elementos, la clasificación acorde a los estándares internacionales de caracterización, las características técnicas. En este caso tomamos todas las propiedades que vienen en las normas europeas, en el caso nuestro, y luego hemos dejado sobre todo abierto, salvo alguna dimensión, para que luego cada fabricante, la idea al final es que cada fabricante aproveche todo este bagaje, todo este trabajo que ya hemos creado nosotros, que no parta de cero, y lo pueda adaptar a su variedad de productos, a todo su catálogo de productos. No hemos metido datos, valores como tal, porque hemos considerado que tampoco tenía mucho sentido, aunque luego los objetos sí que tengan unas dimensiones determinadas para ejemplificarlos. En otro grupo conjunto de datos hemos incluido, que esto también es algo importante y que va también, es otra de estas corrientes, y hemos, de hecho, terminado un ciclo esta misma semana pasada de sostenibilidad, las declaraciones ambientales de producto, todos los valores relativos a las declaraciones ambientales de productos prefabricados de hormigón que desarrollamos, y por último una información complementaria, enlaces, vídeos. Por ejemplo, este es del webinar que hicimos hace unos meses, si tiene marcado C conforme a qué norma. Es decir,
toda esta información que antes no aparecía, ahora ya sí aparece. Veis que hay campos que quedarían todavía abiertos y alguno incluso que se podría ampliar, pero la idea es esa, ampliar por un lado la biblioteca de objetos genéricos y luego crear esa estructura de datos que permita a nuestros fabricantes asociados, aquellos que decidan ya definitivamente dar el salto a BIM, el poder disponer de esa plantilla, no parta en ningún caso de cero y haya una homogeneidad entre los datos. Y con esto, mi idea era hacer esta breve introducción y, sobre todo, pues que sean Pablo y Cristóbal quienes hablen, sobre todo, de lo más interesante, que es esto, llevarlo a la práctica. Así que, Pablo, te voy a dar paso. No obstante, como hacemos siempre, dejamos al final un espacio para preguntas, pero si alguno tiene alguna curiosidad, alguna duda entre medias, puedo utilizar el chat y formularla. Vale, así que Pablo, te he dado el control. Cuando quieras, todo Sí, tuyo. Se te ve la pantalla, perfecto. Adelante. A ver, prendo cámara. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por participar aquí. También a Andese, gracias. Alejandro, hemos compartido muchos eventos contigo y la verdad que es muy grato poder trabajar con una asociación la cual siempre esté buscando este impulso de innovación, de contenidos, de materiales y que en el fondo todo lo que se está haciendo pues es una más para la industria en sí misma. Así que nada, agradecerte nuevamente y siguiendo un poco la guía de lo que decía Alejandro, vamos a hacer las presentaciones. Me toca un poco más a mí la parte más generalista y Cristóbal entrará más en la parte técnica, ¿vale? Voy a compartir pantalla, a ver si, vale, un momentín. Bueno, primero voy a hacer la presentación de Bimética para aquellos que no nos conozcáis. Bimética es una empresa que tiene más de 10 años en el mercado a nivel nacional e internacional. Somos y nos describimos como una consultora BIM para empresas fabricantes de productos y materiales de la construcción. Si bien se nos conoce por la plataforma de descarga de objetos BIM, lo cierto es que nosotros desarrollamos la estrategia de la empresa fabricante para que pueda tener mejor impacto y mejores productos en lo que es el Building Information Modeling. A partir de aquí, pues hemos ido evolucionando en estos años, hemos diversificado productos y servicios, entraremos a conocer uno de ellos que es Paraproy, que es, digamos, una conclusión finalista de lo que es el desarrollo de bibliotecas BIM. Y entrando un poco a la materia que nos ocupa en este webinar, que hablamos de la industrialización digital de proyectos de prefabricados de hormigones. Muy específicos, de muy nicho de mercado, pero ahora veremos el porqué, ¿no? Quisiera subrayar esta frase que hemos puesto aquí, que en la era digital los negocios de éxito son aquellos que plantean una estrategia digital adaptada al nicho de mercado. Y esto es clave. No voy a dar ejemplos de otras plataformas que no se han podido adaptar a otro modelo de negocio, pero brevemente, si hablamos de Nikon, si hablamos de Kodak, etcétera, son empresas que siempre han sido líderes, pero al no adaptarse a la era digital, sus modelos de negocio han venido muy a menos o incluso han desaparecido. Por eso es importante pensar en perspectiva de dónde estamos, cómo va evolucionando el mercado y ver cómo adaptamos nuestro negocio a esta demanda que está sucediendo, ¿no? Y sin más, pues entraré un poquito a analizar esto, ¿no? Bueno, repasando lo que decía Alejandro, efectivamente creemos que era importantísimo poder aportar más objetos de prefabricados de hormigón. Entonces nos organizamos con Andese y desarrollamos estos 41 elementos, 41 objetos que están a vuestra libre disposición. Se pueden entrar en la página web de Bimética, se inscriben y se lo descargan. La descarga es gratuita y, bueno, siempre aceptamos cualquier sugerencia sobre estos desarrollos. Decir que estos desarrollos, como decía Alejandro, nosotros hemos destinado un equipo
que se ha encargado de coordinar la estructura de datos con los datos que nos aportaba Andese, y a partir de ahí un proceso muy intenso de trabajo se han elaborado todos estos elementos que podéis encontrar aquí. Destacando un poco lo que también subrayaba ante Alejandro, para nosotros es primordial el concepto de la calidad frente al concepto de la cantidad, que ha pasado, y me disculparán por la palabra, ¿no? Se ha prostituido mucho el ámbito del BIM, el ámbito de bibliotecas, y como especialista en la materia a nivel internacional, hemos detectado que se están haciendo muchas bibliotecas y están mal hechas o no respetan determinadas garantías o calidades o determinadas normas. Fruto de esta experiencia intensa en estos años, trabajando con más de 400 empresas fabricantes a nivel nacional e internacional, decidimos desarrollar un estándar que se llama estándar de desarrollo de objetos BIM o estándar GDO-BIM, que es libre, abierto, transversal para toda la industria y que podéis descargar. No tiene ningún coste de implementación, es copyleft, o sea que lo podéis implementar con independencia de que trabajen con nosotros o con terceros, o la empresa fabricante lo quiera aprovechar internamente. Repito, es gratuito. También, muy importante, el hecho de desarrollar este catálogo, esta biblioteca BIM con el estándar, nosotros también emitimos un certificado, que es como el que estáis viendo en pantalla, que es un certificado que garantiza de esa calidad que estamos predicando, ¿no? Esa calidad en estructura de parámetros bajo el estándar GDO BIM. Esto es un ejemplo. Garantía en cuanto a la usabilidad de los objetos BIM y también optimiza la trazabilidad de esos datos en proyecto. Es decir, esa estructura de datos que nosotros previamente hemos programado y en el objeto BIM van a poder ser utilizables en todas las fases, momentos, dimensiones que tenga ese proyecto, tanto en el diseño, ejecución y mantenimiento. Por otro lado, y no menos importante, una garantía de copyright, es decir, damos mucha importancia a lo que son los derechos de autor. ¿Por qué? Porque así evitamos que alguien copie nuestro objeto, cambie los datos y lo vuelva a recolocar en el mercado, y esto es una grave práctica que estamos detectando cada vez más y disminuye, por lo tanto, la calidad del objeto y, bueno, lógicamente es un delito, ¿no? También trabajamos con software legal, nosotros trabajamos con Autodesk y con otras empresas del mercado, y es muy importante que estén desarrollados con un software que nos dé esa garantía que no vamos a tener problemas el día de mañana. Dentro de tenemos lo que se llama la identidad legal, y ahí en la identidad legal describimos quién es el autor, el software de desarrollo, la número de licencia, etcétera. Con lo cual hacemos una triangulación de información, lo cual le da una fortaleza de esa identidad legal y, por lo tanto, el software está hecho, el desarrollo del objeto BIM está hecho conforme a ley. Por lo cual, tanto el fabricante como el profesional estamos transmitiendo y dando esa garantía adicional. Y por el otro lado, el sello de confianza que da este certificado, pues refuerza el valor marca de la empresa. Y bueno, entremos un poquito en materia. Sabemos que todo proyecto BIM, o todo proyecto, mejor dicho, está compuesto de elementos. Esto es obvio, es natural. Entonces, ¿qué pasa en un entorno virtual, no? Pues pasa un poco lo mismo. Nosotros, previamente, para desarrollar un proyecto, necesitamos valernos de aquellos contenidos, aquellos elementos, para poder trabajar tipo Lego e incorporándolo, y eso nos aporta una serie de información. Esta información, en el ámbito BIM, se puede describir como una información, por un lado, técnica, de datos, y otra información de tipo gráfica. Y esto nos ayuda a hacer lo que se llama la prescripción digital, ¿vale? Incorporando objetos, pues desarrollamos los objetos, desarrollamos proyectos. Estos objetos los rescatamos de plataformas como Bimética u otras que existen en el mercado, y a partir de aquí el profesional empieza a componer su proyecto, ¿vale? Esta es una tendencia que se ha venido dando en estos últimos años, con lo cual pues es algo ya natural de las empresas. Cuando componemos un proyecto con objetos, pues podemos ver el ejemplo en pantalla, que le estamos incorporando información, y esta información nos servirá para saber qué tan eficiente será ese proyecto digital o virtual cuando lo llevemos a una fase real.
y destacar que es tan importante tener una información fidedigna, que esa información esté avalada por el fabricante. ¿Por qué? Porque si esa información no está avalada por el fabricante, no la creamos porque creemos que es lo que tiene que ir, muchas veces va a haber una incompatibilidad entre el proyecto virtual y el que se termine construyendo. Y técnicamente esto no es muy BIM. Y esto está sucediendo. Por eso también hacemos hincapié en el tema de la estandarización. Dentro de esa estructura de datos también buscamos el compromiso del fabricante, o en este caso de Alejandro o Acefab, para incorporar esa información para que realmente lo que estemos trabajando en un entorno virtual se llegue a ejecutar tal cual en un entorno real. Fruto de esta evolución, pues surge la marca Paraproy, que es otro modelo de negocio asociado al de Bimética, en el cual ya estamos trabajando en lo que es el concepto de edificio digital como un producto prefabricado, ¿vale? Es decir, si anteriormente teníamos que buscar en plataformas diferentes objetos que teníamos que componerlo y después teníamos el problema de la estructuración de datos, que lo hemos solucionado con el tema del estándar GDOBIM, no es menos cierto que ese es un trabajo importante, pero con esto ya le estamos diciendo al profesional, oye, ya tienes un proyecto preestablecido, hecho, estandarizado, ordenado, etcétera, que te lo puedes descargar de la web. En este caso, si es de pago, hay que pagarlo porque es un proyecto mucho más elaborado, lleva un tecnicismo mayor y te lo puedes descargar tanto en Revit, IFC, o AutoCAD y otros formatos. Aquí veis algunas plantillas o tablas con información del proyecto que después Cristóbal nos va a hacer alusión a ella, nos va a mostrar tanto en PDF como en el software cómo trabaja, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos solventando es la necesidad muchas veces de aquel profesional de saltar la hoja en blanco, es decir, tengo que construir un edificio con elementos de prefabricado de hormigón, pues, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo puedo presentar un primer boceto? Pues puede descargarse este elemento, ya tiene todos los objetos BIM de ahí, puede ser objeto genérico o objeto de fabricante, pero ya lo tiene hecho. Me estoy ahorrando mucho tiempo de diseño, mucho tiempo de buscar objetos, etcétera, de estructuración de información como la que veis aquí en pantalla. También destacar que estos espacios o proyectos están hechos con la guía de espacio de proyectos BIM, que es un estándar también interno de desarrollo de espacio de proyectos, con lo cual cuando tú te descargas este archivo BIM con el PDF, te estás descargando también la guía que te ayuda a trabajar de la mejor forma dentro de lo que es el concepto global del BIM. ¿Para qué? Para que justamente respetes esos famosos de terminología BIM como LOD, dimensiones del BIM. Pues ya tenéis todo esto solucionado dentro de este tipo de producto, ¿no? Con lo cual es mucho más fácil trabajar cuando tienes la guía de cómo tienes que ejecutar un proyecto en un entorno BIM. Aquí vemos un ejemplo. Ya los datos de los objetos aparecen estructurados, no hay que trabajarlo. Esto es una carga de trabajo muy importante que tiene que hacer el profesional para que realmente le cuadre todo. Este problema ya lo tiene resuelto. Imaginaros la cantidad de horas y dolores de cabeza que resuelve esto. Se está entregando una estructura de elementos y materiales, todos ordenados, para que cuando esto se tenga que modificar, automáticamente, si tengo que sacar un elemento o un material, automáticamente se ajuste en las tablas, ¿no? Rescatando un poco también las virtudes que tiene el hecho de trabajar con este tipo de productos, es que los objetos, la mayoría de ellos ya vienen con una estandarización y que siempre en un proyecto como el que estamos presentando existe una compatibilidad de parámetros, con lo cual eso te evita muchos errores a la hora de meter un elemento con otro. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de cuando tenemos dos elementos que no están estandarizados, pues al final y al cabo yo tengo que invertir un tiempo adicional para ordenar esa estructura para que luego me case y en el proyecto no me genere errores. Cuando estamos trabajando con elementos estandarizados, que puedo sacar un muro de andese y un muro de barruca, luego sustituir uno por otro va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, aquí vemos
un elemento genérico de Barruca, de bloques Barruca, que son asociados de Andese y que hemos elaborado el catálogo para ellos con el estándar GDOBIM. Si yo estoy elaborando el proyecto con Andese, luego, al momento ya buscar un fabricante que me pueda dar su nombre y apellido y esté en un entorno BIM, pues fácilmente sustituye este elemento por el de Barruca, ¿vale? Aquí veis un ejemplo de plantilla que se incorpora en un proyecto, ya Barruca lo hemos prescrito en otros proyectos BIM. Aquí aparecería esta información reflejada así, ¿no? Entonces, aquí vemos esa trazabilidad o importancia de estar en un entorno BIM a cara del fabricante. Para redondear un poco la idea, lo que en el fondo estamos aportando aquí es un concepto de IKEA en lo que es el prefabricado digital, ¿no? Si cuando vamos, que yo creo que IKEA son unos verdaderos genios, son muy prácticos, lo que estamos haciendo con esta guía, con este proyecto, es que ya me descargo el proyecto, ya me dice, oye, mira, puedo utilizarlo de esta manera, la estructura de datos está compuesta, entonces existe una adaptabilidad real de los objetos al proyecto, yo lo puedo ensanchar, achicar y demás, y el espacio automáticamente se me va adaptando. Con lo cual es muy fácil poder sacar un proyecto, en la parte por lo menos de diseño, muy rápidamente. Y esto es una ventaja competitiva para aquellos profesionales que están desarrollando edificios, ¿no? en entorno BIM. Y para el fabricante, por supuesto, que el hecho de poder participar lo que le está ayudando es a decir, oye, ya tengo una prescripción directa de mi marca en este entorno digital, ¿vale? ¿Y hacia dónde está yendo el mercado? Haciendo alusión a la frase inicial de mi ponencia. Estamos hablando de prefabricado y estamos hablando de digital. Hoy en día, yo profesional puedo ir componiendo un proyecto global por medio de espacios. Entonces, lo interesante es que yo me puedo descargar un espacio de un prefabricado de un edificio industrial con un baño, una oficina, y al componerlos, todos me van a cazar y va a haber compatibilidad o trazado de parámetros, de información. Y esto, reitero, me ahorra mucho tiempo de trabajo, muchos dolores de cabeza, en otras palabras, ¿vale? Recordemos que ya me vienen con todos los objetos dentro. Entonces, aquí podéis ver que es mucho más fácil trabajar en un gran proyecto de esta forma, ¿no? ¿Qué beneficios aporta a profesionales y a fabricantes? Pues nosotros lo llamamos marketing de retorno, como veréis en este cuadro de flujo. Básicamente, si yo soy un profesional, tengo un tiempo X, tengo un presupuesto X, si yo descargo un proyecto de edificio en estas condiciones, pues, por un lado, me estoy descargando un producto que es un activo digital reutilizable. Lo puedo utilizar X cantidad de veces porque es digital, vamos, lo puedo reproducir y readaptarlo a nuevos proyectos. Ya me descargo con un estándar, la información está todo estructurada, si la quiero afinar o ajustar, depende de las condiciones de contrato se puede hacer, están los datos organizados, me puede llegar a provocar un ahorro de entre un 70 y un 80%, y esto les quiero destacar. Es decir, los ahorros que a mí, despacho de arquitecto, ingeniería o profesional me genera, son importantísimos, ya me lo está dando todo muy masticado. La diferencia será adaptar ese proyecto que me he descargado al proyecto que me está solicitando el cliente. Un salto de competitividad digital, me permite entrar en un entorno digital mucho más rápido, tener estos repositorios de proyectos, diseño paramétrico optimizado, previamente lo probamos, si funciona, que esté todo bien, y después lo sacamos al mercado y el profesional lo puede utilizar con todos esos elementos. Y por otro lado, también te ayuda a posicionar la marca personal o del despacho de ingeniería o de arquitectura. Y para el fabricante los beneficios son obvios. Por un lado, la prescripción, lo que busca el fabricante después de esa inversión que hacen en su catálogo BIM, es poder estar presente en ese proyecto, que ese proyecto luego lo va a consumir el profesional. Importantísimo. Hay una trazabilidad directa entre la inversión y el objetivo alcanzado, ¿no? Da una imagen de innovación. Estamos hablando que estamos en la era digital. No tener esto es como seguir trabajando en máquina de escribir o no tener un smartphone, ¿no? Y esto es real. Los fabricantes que están trabajando en el entorno BIM venden en este nicho de mercado. Expanden sus fronteras a nivel nacional e internacional, ¿no? Incluso no son
fabricantes que están siendo excluidos de proyectos porque no pueden presentar los catálogos. Existe un retorno de la inversión a nivel económico y es una herramienta también digital que aportan hacia el profesional. Con lo cual, este círculo es de una retroalimentación muy importante hacia el canal de prescripción. ¿Hacia dónde va el mercado? Pues un poco sintetizar, este producto está pensado, este modelo que hemos visto de prefabricado digital de hormigón, está pensado para los profesionales. Estamos hablando de despachos de arquitectura, ingenierías, etcétera, constructoras. Y la realidad del mercado es la que estamos viendo en circulitos aquí en la pantalla, el lado derecho o izquierdo, depende de cómo lo veis. Que realmente hoy en día existe una masa crítica de profesionales que están trabajando en un entorno CAD que necesariamente se están viendo obligados a trabajar en un entorno BIM. ¿Cuáles son las proyecciones de aquí a 5 o 10 años? Que esta balanza se invierta y este proceso de transición ya se está dando, con lo cual lo normal, lo habitual que es hoy en día trabajar en un entorno BIM, lo vamos a ver incrementado por 100 de aquí a unos 5 a 10 años. ¿Vale? Con lo cual estamos hablando de una oportunidad de tener perspectiva, de empezar a hacer esa inversión en pequeños desarrollos para poder entender el entorno BIM. Y bueno, lo que hablamos es dar soluciones de catálogos de objetos BIM y dar soluciones de proyectos BIM. Y sin más, le doy las muchas gracias a todos. Paso el testimonio a Cristóbal para que muestre in situ lo que es el proyecto BIM y cómo está trabajando. ¿Vale? Os presento la página web del estándar IFC, ¿vale? Esto es, digamos, el ADN, el DNA de lo que trabajamos en BIM, ya sea directamente en el software de Revit o con la gestión de datos en el formato IFC, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos lo que son los parámetros para trabajar de una viga, ¿vale? Nos dicen exactamente qué tipo de valores y en qué tipo de parámetros o agrupación de sección de información necesitamos atribuirlo, ¿vale? Esto entendemos que es bastante complicado de asimilar y es lo que hemos intentado hacer desde Bimética para poder producir el estándar tanto GDO BIM aplicado a objetos como el GD BIM aplicado a espacios. Dicho esto, pues os presento el PDF o el documento que se emite junto con cualquier tipo de proyecto de Paraproj, ¿vale? Este es un documento, es una versión de lo que se adquiere de cualquier tipo de espacio o en proyecto en Paraproj. También se adquiere el archivo nativo que será en Revit o puede ser Archicad. Los archivos de cuantificación y datos que son en Excel, tanto como el archivo en IFC y el archivo en CAD para poder seguir trabajando el modelo en ese tipo de formatos. Repasaré rápidamente las láminas, los planos que sacamos del proyecto. Vamos a ver. Vemos, por ejemplo, la carátula. Tenemos una vista inicial donde presentamos una vista general del edificio, tanto como un interior, una pequeña reseña y damos los datos legales del desarrollo. Es decir, aquí es donde marcamos cómo se ha desarrollado el proyecto y por quién. También mencionamos la cantidad de elementos que se incluyen, como así el sello de calidad del estándar GD BIM. Y también mencionamos las diferentes láminas que veremos en este archivo, como tanto en el proyecto BIM. Tenemos una imagen general del diseño, tenemos las plantas, tenemos los alzados, tenemos dos secciones. Tened en cuenta de que esto es meramente ilustrativo, es un proyecto base para que luego lo adaptéis a vuestras necesidades. Tenemos también una vista de la estructura. Tenemos una lámina donde mencionamos todos los elementos que se han utilizado de la biblioteca BIM de Andese. Y tenemos unas láminas dedicadas expresamente para indicar cómo se debería desarrollar un proyecto en BIM según el estándar GD BIM. Es decir, cómo se puede llegar a trascender de una fase a otra,
dependiendo de los niveles de desarrollo, niveles de información que se quieran o las dimensiones que se quieran practicar, ¿vale? Aquí lo explicamos. También explicamos la necesidad de la información en cuanto al progreso del proyecto. Es decir, de otras palabras, la trazabilidad de la información. ¿Cuándo será relevante un parámetro y el dato de ese parámetro y según qué tipo de nivel de desarrollo, es decir, fase o profesión? Y por último, cómo aplicar este tipo de tablas directamente a donde estamos trabajando, digo, a la fase del proyecto en el cual estamos trabajando. Esto es muy importante porque aparte de ver información, también tenemos que saber que la información que se incluye directamente en los objetos, al final termina trascendiendo a lo que se llama un espacio o IFC Space, a una zona que es un IFC Zone y al final el edificio, que sería el proyecto entero, ¿vale? Bueno, entonces, y por último, damos también las tablas de los datos, que estas tablas son tablas sencillas que pueden ayudar para cuantificar los elementos de cada elemento que se ha puesto en proyecto y la descripción y los comentarios que puedan surgir. Estas tablas son perfectamente útiles para poder prescribir los elementos incluidos en proyecto, pero como podéis ver, estamos ahora a un nivel genérico utilizando la biblioteca genéricos de Andese. Entonces, los que están marcados como fabricante Andese son los que tienen naturalmente más información que los genéricos normales de Revit. Y por último, tenemos una serie de anotaciones que son los que nos aconsejan también a cómo poder utilizar mejor los tipos de archivos descargados de Paraproy. Bueno, esto es el PDF. Si ahora abro yo Revit y abro el archivo descargado de Paraproy en formato Revit, puedo ver que tengo esta vista. Para aquellos de los que nos están viendo que utilizan ya Revit, tenemos la estructura de plantas, de vistas 3D, alzados, secciones, leyendas, las tablas y los mismos planos o las mismas láminas que hayáis visto en PDF, también las tenemos directamente diseñadas en Revit. Es decir, si luego yo quiero modificar o añadir más información a cada lámina, a cada plano, lo puedo hacer. Todo eso está cuadrado de una manera para que sea sencillo poder trabajar y modificar el diseño que hemos hecho inicialmente. Si regreso a mi archivo 3D, bueno, cogeré un 3D natural, puedo ver el diseño general, puedo ver los elementos, podemos incluso seleccionar cada tipo de elemento que se ha incluido desde Andese, seleccionamos el tipo, y aquí es donde podemos ver todos los parámetros que os mencioné primero en la página web del IFC, pero aplicados al elemento. En este caso sería un panel, donde podemos ver los parámetros, el listado extenso de parámetros y la información que hemos podido rellenar junto con Alejandro. Igual, también Alejandro nos ayudó muchísimo para poder afinar los detalles y poder cuadrar la información para que sea más relevante según el tipo de elemento prefabricado. ¿Vale? Tenemos aquí la estructura. También me gustaría mencionar que dentro del pórtico que hemos diseñado, lo hemos cuadrado para que si un profesional quisiera ampliarlo, pues lo pueda hacer. En vez de pasar de 3, podría pasar a 6, como por ejemplo. Entonces, esto causaría que se creen los pórticos adicionales, extender el edificio industrial y, bueno, añadir más metros cuadrados o poder dimensionarlo de una manera sencilla, porque si se modifica uno, se modificarán el resto, ¿vale? De aquí, si pasamos a las plantas, podemos ver la distribución, ¿vale? Esto es lo mismo que vimos en el 3D. Cada elemento se puede seleccionar. Aquí podemos ver los pórticos. Puedo seleccionar incluso el suelo. En este caso sería el revestimiento de baldosa. También tenemos los datos, ¿vale?
los datos, quiero recalcar, cambian según el tipo de elemento y su tipo de categoría. Y aquí tenemos también los listados, ¿vale? Tenemos los listados de los prefabricados, que estos son los listados que se indican en los PDFs, pero también podemos ver que tenemos estos listados que son los listados GDEP BIM. Es decir, aquí tenemos los property sets, las agrupaciones de parámetros, según el tipo de fase o según el tipo de interés de datos que se pueden esperar de los elementos BIM en un proyecto. ¿Vale? Aquí tenemos la especificación donde vemos los datos, vemos dónde están situados, vemos la URL, vemos el espacio, zona, sistema. Si queréis conocer más sobre el GDEP BIM, os animo a que descarguéis el documento que está disponible tanto en las láminas como en la página web de BIM Channel. Podéis ver aquí esta información, que al final toda esta información está organizada. Si vamos a ver los parámetros del proyecto, aquí podemos ver todos los parámetros que están incluidos como parte del GDEP BIM. Y es ahora donde, si yo regreso y abro de nuevo el 3D, ¿vale? Incluso voy a hacer una pequeña caja de sección. Vamos a ver por dentro el edificio. ¿Vale? Si estamos viendo por dentro, vemos que todo es genérico. Solamente hemos utilizado elementos genéricos y elementos de la biblioteca de ASEFAB. Insertaré. De Andece. Como por ejemplo, Cristóbal. Un muro del fabricante Barruca, ¿no? Que es el coupé blanco, que aquí lo estamos viendo como imagen y como vista previa. Si al incluirlo, yo incluyo los datos y la geometría de esta divisoria, de este muro, a mi proyecto. Y muy fácilmente puedo seleccionar un muro y cambiarlo al mueble de Barruca, ¿vale? Obviamente se cambian las dimensiones del muro, pero se cambian según las especificaciones de Barruca para el coupé blanco. Y a la vez también podemos ver que todos los datos del muro de Barruca se atribuyen al proyecto. Por ejemplo, si ahora pasamos a la lista de GDEP BIM de especificación, podemos encontrar que, regreso a las láminas, ¿vale? Podemos ahora ver que automáticamente en muros se ha añadido de pasar un muro genérico a el bloque coupé blanco con su anchura, su descripción, su fabricante, el material, etc. Y aquí, pues, los comentarios para que nosotros podamos añadir y modificar lo que sea necesario en el proyecto. Todo esto, como ya he mencionado, está hecho para que podáis desarrollar un proyecto más fácilmente utilizando toda la estructura de datos que se provee directamente en los elementos BIM. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta al respecto. No sé si, Alejandro, si quieres abrir la sesión de preguntas y yo puedo, pues, responderlas o mostrarlas en vivo. Perfecto, sí, si te parece, deja abierto el archivo Revit. Antes de nada, ya tenemos un par de preguntas, pero volviendo... Sí, ¿me oís? ¿Me estáis oyendo, no? Sí, ¿me escucháis? Vale. Si alguien tiene una pregunta, la puede escribir en el chat. Sí, Cristóbal, ¿me escuchas? ¿Cristóbal? Alejandro, no te escuchamos. Vale. Pues creo que erais vosotros. Tened cuidado porque como estáis con dos equipos y estáis enfrente uno del otro con la distancia de seguridad, eso sí, tengo ya un par de preguntas, pero quería reforzar un poco el concepto que supone o que viene a traer para PROI.
Has comentado, Pablo, previamente el tema este de comprar archivos que ya están creados. Yo cuando vi por primera vez, leí acerca del concepto, más que una compra lo veo como una inversión. ¿Por qué digo esto? Porque yo que llevo ya bastante tiempo moviéndome en todo este círculo, en los círculos de BIM, eventos y demás, en ocasiones como asistente, todavía hoy el que tiene cierto escepticismo a dar el salto a BIM es porque cree, y es así, que los proyectos tienen que estar mucho más definidos, más cuidados, lógicamente. El problema es que los proyectos hoy en día, que se hacen de manera muy tradicional, casi diría a mano, están muy poco estudiados. Luego llegan los problemas que se manifiestan en la obra. O sea, la teoría está del Bim Bam Boom. Bueno, pues lo que se trata es de que los proyectos estén perfectamente definidos, de la misma manera que la industrialización obliga a que los elementos, todo lo que es la construcción virtual, quede lo más detallada posible. Con lo cual, yo me pongo un poco en la piel, pensemos en un estudio de arquitectura que tenga entre manos 5 o 10 proyectos, y todos aquellos sistemas constructivos que sean perfectamente replicables, pues en vez de crearlos desde cero, ir creando ese modelo digital, pues ya disponga de archivos previamente creados que luego los podrá un poco adaptar o modificar, pero yo no lo veo como un coste, lo veo más bien como una inversión. Y ya desde el punto de vista de los fabricantes, pues ya es una razón de que valore si le interesa apostar y entrar en este tipo de herramientas como una vía indirecta de estar ya dentro de muchos proyectos, hacer una labor de prescripción desde aguas arriba, no tener que ir proyecto a proyecto intentando que su proyecto se prescriba. Es así un poco como yo lo veo y quería un poco subrayarlo. Entiendo que vosotros más o menos lo veis, que sois los creadores y los que habéis tenido esta iniciativa, es como lo veis, Sí, lógicamente. totalmente cierto. Al final y al cabo, a ver, quien está trabajando en un entorno BIM ya sabe que desarrollar un proyecto lleva su tiempo, su búsqueda, su elaboración, igual que en otros campos tecnológicos. Lo que estamos poniendo ahora a disposición del mercado es ahorrar los tiempos, tiempo de búsqueda, tiempo de configuración. Proponemos un estándar que está muy bien logrado, respeta las normas ISO, las normas de la Building Smart Internacional, con lo cual ya tiene solucionado ese problema incluso de conocimiento, de cómo trabajar, ¿no? Incluso a nivel contractual te sirve para decir, oye, estas son las bases de la calidad con la cual va a estar estructurada toda la información, que es un estándar muy alto, más de lo que podemos ver incluso en algunas licitaciones de orden público. Entonces, están dando un paso cualitativo con este tipo de producto o inversión, como dices, que es así. Entonces, si yo a esto lo multiplico por X cantidad de oportunidades que yo puedo tener, porque voy a tener más tiempo al tener ya el modelo hecho y funcional, yo puedo presentarme en más licitaciones, puedo ser más operativo en el ámbito comercial, etcétera. Eso a cara del profesional, ¿no? A cara del fabricante, por supuesto, que la lógica está en stars. No estás, punto. Buscarán a otro y funciona así el sistema. En esta era digital, todos tenemos que trabajar de forma digital. No quiero hacer, ¿cómo es? Meter el dedo en la llaga, pero lamentablemente esta situación del COVID ha originado que trabajemos desde casa, que seamos más digitales, no ha compelido, no ha obligado a trabajar de una forma más organizada por teletrabajo, etcétera. Es una realidad. Amazon ha logrado unos récords de venta porque todo su modelo de negocio está basado en la digitalización. ¿Por qué estamos negando esto en un entorno de la construcción? Ya son miles de fabricantes los que ya han dado este paso en BIM y cada vez se están especializando más. Con lo cual, estar aquí presente es una más, no solo desarrollando la biblioteca, que es muy importante, hacerla bien, es clave, pero si no, de esta manera ya estás entrando en la prescripción directa de tu producto en proyecto. Y lógicamente todo esto ayuda a que se optimicen los tiempos de trabajo y los resultados.
Sí, así es. De hecho, vamos, aunque no os habéis detenido tanto en la presentación, pero habéis logrado y me preguntasteis un poco qué se podía hacer para explicarlo con un ejemplo práctico, pero habéis elegido para crear ese edificio de manera virtual, creo que 8 o 9 objetos distintos, paneles, vigas, forjados, baldosas, para dar forma a ese edificio. Casi diría que salvo las puertas y las ventanas, todo lo demás es prefabricado de hormigón, con lo cual que lo vean también nuestros Sí, fabricantes, la industria, como una auténtica oportunidad para dar definitivamente este salto que está ahí, que está presente y que se ha acelerado, como tú bien indicas, con toda esta situación en la que estamos actualmente. Así que, sí, a ver, yo me quiero poner la piel de un arquitecto, de un ingeniero, o un despacho, ¿no? Yo tengo que sacar un proyecto rápido, lo descargo, ya lo tengo, lo modifico como acaba de hacer Cristóbal para adaptarse al proyecto que me está pidiendo mi cliente y en minutos, digamos, o en horas, poquitas horas, ya lo tengo todo listo, ¿no? Entonces, es una ventaja, es una ventaja. Y hemos pensado en esto, ¿no? Entonces, no hay mucha historia, la solución está aquí. muy bien, pues vamos ya un poco apurados de tiempo, no nos gusta tampoco extendernos mucho, así que voy a dar paso a algunas de las preguntas que nos han llegado. Vale, La primera de ellas preguntaba por las estadísticas. Nosotros que vale. estamos dentro de la plataforma sí que las recibimos ya creo que semanalmente, pero no sé si cualquier usuario que acceda a la plataforma podría comprobarlo. No, las estadísticas, en este caso, la tiene el fabricante o el Wandesa en este caso. Lo que podrías preparar, Alejandro, es un informe de las estadísticas globales como informe de fin de año y poder decir, oye, en este año se han descargado X cantidad de objetos, los objetos más descargados son tal, el formato del archivo es tal, los países que más han descargado son tal, los perfiles profesionales que más han descargado son tal, etcétera. Todo esto lo tenéis internamente a cara del fabricante, o en este caso del perfil de Andese. A cara del usuario, lo que sí se da internamente es una contabilidad de los objetos que se han descargado, para hacer un rastreo luego. A nivel de estadísticas, lo puede rescatar el fabricante. No sé si esta pregunta le estaba haciendo Pablo Gómez, si no recuerdo mal. Sí, sí. No sé si te referías concretamente a esto, Pablo. Vale, perfecto, Pablo. Vale, después, Alejandro, creo que hay otra pregunta aquí sobre el tema del Sí, copyright sí, y cómo evitar la modificación utilizando de los mismos por terceros. Bueno, el tema del copyright es un tema, primero, que obedece a los derechos morales y materiales de autor. Está regulado a nivel nacional e internacional. Se basa en las normativas internacionales, con lo cual cualquier tipo de vulneración de este derecho es perseguido en la mayoría de los países, más de 170 países a nivel mundial. El copyright, ¿cómo lo fijamos? En el estándar GDO BIM, lo subrayaba antes, elaboramos lo que es los property set, los parámetros de identidad legal, donde ahí decimos quién es el modelador que ha desarrollado el objeto, quién es el titular del objeto y, por lo tanto, el modelador también es el autor material del desarrollo. Ahí figuran los datos. Por otro lado, ponemos los datos referentes a la licencia, ponemos los datos de elaboración original del modelo, con lo cual hacemos una triangulación que si el día de mañana en alguna licitación le dicen, oye, mira, tú dices que tienes este objeto de este fabricante y demás, preséntame, por ejemplo, la licencia de compra del software, entonces ahí vamos a tener que captar o que esa actividad de pesquisa o de tal se puede generar y si no cuadran los datos, pues es fácil encontrar que ese objeto no está elaborado de forma que respete los derechos de copyright. ¿Que se pueden modificar? Por supuesto, todo con un poco de programación, un poco entre comillas, hay que conocer, se pueden modificar y demás, pero si
es decir, oye, si invertimos tiempo en querer hacer las cosas mal, ¿por qué no invertimos tiempo en querer hacer las cosas bien y nos olvidamos del problema? Recordemos que esto, la vulneración de los derechos de propiedad intelectual o estas modificaciones nos pueden acarrear problemas tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal. Es un riesgo que creo que es innecesario, pero bueno, oye, se copia todo hoy en día. Yo creo que es una mala práctica, pero está, el riesgo está. Si te pillan, pues bueno, mala suerte, ¿no? Habrá que responder en los juzgados. No es el objetivo nuestro. Vamos a pensar que eso va a suceder en el menor número de ocasiones y que no se trabaja pensando en que eso pueda pasar, aunque es algo posible. Por ir un poco respondiendo rápido a otras preguntas, esta casi, si me permites, se la respondo yo en primera persona. ¿Qué decirle a un fabricante que piensa que trabajar con BIM es solamente pasar de planos 2D al 3D? Hablo un poco mi experiencia práctica con empresas asociadas de Andece, que al principio veían una barrera de entrada importante, dar el salto al BIM, porque había que adquirir licencias de software que no son económicas, ni mucho menos, formar a su personal. Al final, los costes de entrada o de adaptación son importantes, pero todos estos fabricantes que definitivamente han dado el salto, ya lo ven, vamos, están encantados, o sea, no hay vuelta atrás. Hay un vídeo de los que tenemos subidos en nuestro canal de YouTube, que uno de nuestros fabricantes explica su experiencia hace 5 años y dice que su primer gran proyecto hecho en BIM, modelado en BIM, encontró o se ahorró un 75% de los errores de proyecto trabajando como lo hacía hasta entonces tenía, es decir, de cada 4 errores eliminaba 3. Eso es mucho dinero, mucho coste. O sea, rápidamente la inversión estaba más que amortizada. Y esto era un primer gran proyecto. Todo esto se va puliendo, avanzando y prácticamente el error es nulo. O sea, las colisiones, la definición de los elementos, la compatibilidad con instalaciones, con elementos ajenos, queda perfectamente o debe de quedar perfectamente definida trabajando en un modelo virtual. Pensad que los proyectos, especialmente los edificios, al final nosotros somos un eslabón más de la cadena. No solamente interviene el prefabricado, sino puede intervenir otros agentes y trabajar en el mismo modelo virtual, pues permite el pulir esos posibles encontronazos o colisiones que trabajando en 2D evidentemente no se resolverían, se manifestarían sobre todo en la obra. Y bueno, por dar más preguntas, otra que casi respondo yo, si os parece, que nos hace Alfonso Valenzuela de Verus, que si bien información del marcado C, declaración de prestaciones, etcétera. Como he explicado, en los objetos BIM me encargué de que todas las características esenciales que vienen en las normas armonizadas y la norma armonizada correspondiente venga indicada. Es una información más que puede venir incluida en la caracterización de los productos, pero evidentemente es algo que está perfectamente abierto y que nosotros hemos creado ya esa plantilla. Y también nos piden por aquí si es posible que facilitéis o nos facilitéis este archivo Revit como ejemplo para que, no sé si sería posible, Cristóbal. No. Igual, es una pregunta muy comprometedora, ya lo sé. Estará disponible en Paraproy para la venta. Lo que podemos facilitar es el PDF. Vale. El PDF sí va a estar ahí. Esto sí. Vale. Lo otro es el resultado de días de trabajo. Claro, y, claro. Y la idea es que también darle ese valor, ¿no? A ver, si comparamos el precio con el valor global es muy pequeñito el ahorro que significa la adquisición de esto, ¿no? Sin duda. Vale. Sí, pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta o si queréis añadir alguna cosa más, Pablo, Cristóbal. Bueno, por mi parte, haciendo hincapié a toda esta trayectoria que estamos viviendo, en lo que hablamos de la era digital, de meternos a la digitalización, comentar que con Andese tenemos un convenio de colaboración
Este convenio de colaboración lo que buscamos es ayudar a potenciar a la industria del prefabricado de hormigón, haciendo, por ejemplo, este tipo de eventos informativos, formativos también, generando bibliotecas de objetos BIM genéricos, como las que hemos hecho con Andese, y también existen condiciones muy favorables para el asociado de Andese que quiera dar este salto al BIM. Buscamos la máxima colaboración. Si no recuerdo mal, había la posibilidad de aquel asociado de poder desarrollar un primer producto de forma gratuita o de uno en BIM, con lo cual pues es una alternativa y yo creo que puede ayudar también al fabricante cuando se hace ese primer salto, este primer desarrollo, pues le ayuda a dimensionar dónde está y a dónde podría llegar con ello, ¿no? Entonces, destacar este convenio que lo que busca es incentivar la industria del prefabricado de hormigón. Muy bien. Pues yo creo, vamos, agradeceros una vez más, de verdad, la fantástica predisposición, el trabajo, porque habéis tenido que preparar esto deprisa y corriendo para que pudiéramos hoy celebrar el webinar y algo adaptado a nuestra casuística, a un edificio que, como se ve, prácticamente es prefabricado de hormigón, todos los elementos que lo componen. Y insistir en ello también, nuestros fabricantes, pues que sepan que tienen ahí las cartas y que son ellos ya los que tienen que decidir si quieren jugar ya o no, pero van a tener que jugar, no sabemos cuándo. ¿Me permites? Hoy un apunte, leía por ahí por las redes, INECO buscaba, que es la ingeniería del Ministerio de Transportes en España, y es que lidera toda la implementación de BIM en la obra pública a nivel estatal, pues que estaba buscando, ofertando cuatro puestos de especialistas BIM, es decir, se está moviendo esto cada vez más. Entonces, bueno, como asociación tenemos un poco que ir sembrando y preparando a nuestras empresas para dar el salto. A nivel de datos de volumen de negocio, ¿no? La idea es que el año pasado, tan solo en el País Vasco, el volumen de negocio de licitaciones públicas llegó a alcanzar alrededor de 27, 28 millones de euros y estamos hablando de que no llegaban ni un 10%, era un 9, un 8, como y pico por ciento del volumen total de licitaciones públicas. Eso en el fondo nos está dando una foto sobre la proyección de lo que lo que se está dando y lo que va a venir y que va a generar una demanda técnica en el mercado. Hoy en día, aquí en Cataluña o en Madrid o en Sevilla, tan solo hablando de España, cada comunidad autónoma está trabajando más en licitaciones públicas. Eso quiere decir que tanto despachos profesionales, ingenierías, constructoras, si no están en este entorno es que no pueden entrar en esas licitaciones o por lo menos si entran van a tener una puntuación menor. Es un proceso de transición que se está dando hoy en día, no es algo de futuro, no confundamos esto como un elemento de futuro, sino que es un elemento real, tan solo buscar licitaciones públicas y van a encontrar un montón de ellas y esto a nivel fabricante les afecta porque si no tenéis a disposición vuestros productos digitalizados, es que difícilmente lo van a poder incorporar en proyectos. Entonces, es una trazabilidad directa. Esto está claro. Entonces, les animo que deis ese salto. Pues nada, gracias una vez más a Pablo y Cristóbal, a Bimética, a todo el equipo de Bimética y a todos los asistentes por haber asistido. Y nada, continuamos y hasta la próxima.